Muy buenas tardes. Quiero dar la bienvenida a esta segunda clase de lo que es la asignatura de elaboración de proyectos que se denomina como Administración 313. Para este efecto voy a utilizar un material de apoyo con el PowerPoint que estoy compartiendo a continuación. Y como ustedes podrán ver, estamos todavía en el primer tema y esta clase vamos a abordar la segunda parte del primer tema que estimo que va a estar dividido en tres partes, ¿ya? En ese sentido, empezaremos con la clase y empezaremos revisando lo último que habíamos visto en la anterior clase. Un segundito, hay gente todavía en sala de espera, la admitiré por esta vez más, ¿ya? Ya están admitidos. Y habían iniciado la clase de la presente asignatura haciendo referencia a un dicho popular que establecía que lo importante es ver el bosque y no fijarse en los árboles, ¿ya? Pero a esto yo planteo la pregunta, más bien la respuesta a esta afirmación, en el sentido de qué está conformado el bosque. El bosque está conformado de árboles. Y en este caso, metafóricamente, el bosque representa la economía y los árboles representan las empresas, que en este caso, como podrán ver, es lo más importante. O sea, si las empresas están bien, si los árboles están bien, el bosque va a estar bien, la economía va a estar bien. Entonces, reconociendo la importancia de las empresas, porque en esta asignatura lo que vamos a hacer es eso. Vamos a estudiar empresas, ¿sí? Vamos a hacer realidad de empresas, vamos a ejecutar empresas, pero además vamos a manejar las empresas, vamos a operar las empresas. Entonces, viene a bien lo que acabo de exponerles. Después habíamos hecho referencia muy sucintamente al proceso de planificación, que generalmente está conformado por un plan que responde a un problema, a la solución de un problema, no un problema, a la solución de un problema o a la satisfacción de una necesidad, y que los planes están conformados por programas, ¿ya? Programas sectoriales y espaciales, y que lo último del proceso de planificación vienen a ser los proyectos, ¿ya? Que son los elementos de concreción de los programas. Pero aquí, a nivel de planificación, lo único que vamos a hacer es identificar los proyectos como ideas de proyectos, ¿ya? Después de identificada la idea y después de analizar los requisitos que vamos a ver a continuación, recién vamos a decidir elaborar o no el estudio del proyecto. Entonces, dicho esto, habíamos hecho referencia a qué se entiende como elaborar un proyecto y dijimos que elaborar un proyecto es efectuar una investigación. Ya no voy a explicar más porque eso está en la anterior clase. Y el efectuar una investigación implica el generar conocimientos. Y habíamos dicho de que hay dos tipos de conocimientos, el conocimiento científico y el conocimiento empírico, cada uno con sus características propias. Y por último, nos habíamos preguntado ¿para qué se necesita el conocimiento? ¿Para qué requerimos generar conocimiento? Y la respuesta fue bien clara, para adoptar decisiones. Y reconocimos que el ejercicio profesional, la función básica del administrador de empresas va a ser adoptar decisiones. Entonces, para adoptar decisiones correctas, obviamente nosotros vamos a requerir el disponer del conocimiento necesario. ¿Para qué? Para que podamos elegir el curso alternativo de acción más conveniente a nuestros intereses, que en definitiva eso se denomina como planificar, ¿ya? Además había referencia, está con audio mi diapositiva, a lo que es la lógica. Y habíamos dado dos pequeños ejemplos donde nos podemos dar cuenta de que lo que a veces parece ilógico puede ser lógico, o al contrario, lo que parece lógico puede ser ilógico, ¿ya? Ya no vamos a hacer referencia a esto, pero simplemente para recordar lo que hemos visto en la anterior clase. Y por último, habíamos arribado, en base a ejemplos reales, a una definición de proyecto en sí, dos, pero yo les había sugerido que nos quedemos con la primera,
que establece que un proyecto es un conjunto de actividades interrelacionadas con la finalidad, con el deseo de alcanzar un objetivo concreto, eso es una meta, mediante el uso de recursos. Para alcanzar ese objetivo concreto, para desarrollar ese conjunto de actividades interrelacionadas, estamos reconociendo que necesitamos disponer de recursos, porque si no hay recursos no vamos a poder alcanzar el objetivo concreto. Pero además de los recursos, requerimos tiempo en un periodo determinado. Y paralelamente les había propuesto otra definición un poquito más técnica, más compleja, que al final, haciendo un parangón, viene a ser lo mismo que la primera. Yo me quedo con la primera y les recomiendo que ustedes puedan aprender, si se quiere de memoria, esta conceptualización de proyecto. Bueno, hasta aquí habíamos llegado en la primera parte de la clase del tema correspondiente al tema 1 y a partir de ahora recién vamos a empezar a desarrollar la segunda parte de este tema, que se refiere a los requisitos de un proyecto. Pero para esto es menester, es necesario el que nosotros recordemos que en base al proceso de planificación que hemos visto, surgen los proyectos a nivel de ideas. ¿Para qué? Para constituirse, habíamos dicho, en los elementos de concreción de los programas. Y el conjunto de los programas permiten alcanzar el plan. Pero a nosotros lo que nos interesa es a partir del nivel de las ideas de los proyectos. Entonces, estamos aceptando que como resultado de la planificación surgen las ideas de los proyectos, que nosotros vamos a clasificar en función de los dos programas, los programas sectoriales y los programas espaciales o regionales que ya habíamos definido en qué consisten. ¿No ve? Entonces, lo primero que vamos a hacer una vez que concluya el proceso de planificación, pero antes, alguno de ustedes puede decirme, yo conozco o yo mismo he llevado a cabo un proyecto, pero no he hecho un proceso de planificación. Y yo les digo que sí lo han hecho sin darse cuenta. En forma intuitiva han desarrollado un proceso de planificación. ¿Por qué? Porque, como habíamos definido, el plan supone la solución de un problema o la satisfacción de una necesidad. Entonces, ustedes van a tener planes cuando tengan un problema o sufran de alguna necesidad. Es posible que ustedes no hayan identificado qué era el plan. Y es muy posible también que no hayan identificado los programas, porque quizás no sabían la conceptualización de programas o no le prestaron mayor atención. Pero sí estoy seguro de que cuando surgió la idea en su mente, sin necesidad de haber desarrollado un proceso sistemático de planificación, ustedes identificaron el proyecto que o lo han llevado a cabo o por lo menos han deseado llevarlo a cabo. En ese sentido, tenemos que reconocer que el proceso de planificación no precisamente tiene que ser científico, sistemático, escrito, o ya sea manualmente o en una computadora, no sé, sino que puede ser mentalmente. O sea, los proyectos al final van a constituir, por tercera vez reitero, los elementos de concreción de los programas que a su vez permiten alcanzar el plan. Entonces, una vez identificado, sí, adelante. Un plan podría ser la meta que nos proponemos nosotros como estudiantes, digamos, seguimos proyectos, digamos, primero terminamos la primaria, luego la secundaria para poder lograr entrar a la universidad y terminar nuestro plan de estudio, digamos. Ese podría ser un plan de vida, o sea, un plan de vida en la medida en que, miren qué importante es que participen y pongan ejemplos. Ese puede ser un plan de vida, ¿sí? Yo, ¿qué pretendo en mi vida? Yo en mi vida quiero tener una vida buena, quiero vivir bien, no quiero sufrir de hambre, no quiero tener necesidades sin satisfacer, como la educación, quiero tener recursos para disponer en mi familia. No sé si Cintia es la que está contactada o no. Si no está, les ruego que apague su camarita, por favor. Cintia, ¿sí? Ok. Entonces, volviendo al ejemplo, su plan de vida puede ser vivir bien, tener una buena vida.
Y para eso, como proyecto, usted puede decir, ¿qué necesito para tener una buena vida? Obviamente necesito salud, ¿no? La salud no se la compra, pero sí se la puede de alguna forma mejorar, ¿no? No podemos evitar la muerte, pero podemos prolongar la vida, ustedes quieren de esa forma. ¿Y con qué? Con recursos. Entonces, para muchos de ustedes, la forma de llevar a cabo su plan de vida va a ser identificando y obviamente desarrollando, ejecutando, llevando a cabo los proyectos que sean necesarios para cumplir con ese plan de vida. Y uno de ellos puede ser el ejemplo que me acaba de dar, ¿no? En el sentido de que yo, bueno, quizá uno no, pero los papás, ¿sí? Porque son los que deciden, nos han inscrito en la primaria, nos han apoyado para llevar a cabo nuestros estudios de primaria, de secundaria, inclusive es muy posible que todavía nos hayan apoyado y nos estén apoyando en la universidad, pero ahí ya viene un poco la decisión personal, porque ya son mayores de edad, ¿no? A partir de los 18 años la ley reconoce la mayoría de edad, pero esos aspectos los dejaremos de lado. Entonces, sí es posible, en base a la pregunta, de que uno de ustedes, yo, cualquiera, podamos haber determinado como plan de vida o un plan de vida, de una buena vida, el profesionalizarnos con la esperanza de, después de alcanzar un título, generar los recursos a través de trabajo, desde luego, necesarios para cubrir todos nuestros requisitos que tenemos, ¿no? Salud, educación, ropa, diversión, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa manera logremos nuestro plan de vida, de buena vida o de bienestar, si ustedes quieren, ¿ya? Entonces, te agradezco el ejemplo que me has dado para poder desarrollar un poquito, pero vamos a ir viendo a futuro. Volveremos, pero al tema que yo les había dicho. Entonces surge la idea, no importa cuál idea, ¿ya? La idea de la amiga puede ser profesionalizarse. ¿Por qué? Porque tiene como plan el poder vivir bien a futuro, ¿ya? Puede haber otra amiga, ojalá que no sea así, ¿no? Que diga, no, ¿y para qué voy a estudiar? Yo me busco un novio rico, millonario, y igual voy a tener recursos y voy a tener buena vida. Eso es relativo. Ya sabemos que tienen sus pros y sus contras, pero bueno, puede ser otro proyecto de vida. Ok, en ese sentido lo que vamos a hacer es empezar la asignatura en función de la idea del proyecto que nosotros hemos identificado o de las ideas, porque no solamente puede haber un proyecto, pueden haber varios proyectos, eso hemos visto en el diagrama del proceso de planificación, que, reitero, aquí abajo está, es el resultado de la planificación. Hasta este momento lo que disponemos es de una idea, no de un proyecto. Entonces, para que esa idea se convierta en proyecto, nosotros tenemos que analizar 3 requisitos, lo que está aquí arriba, dice requisitos de un proyecto. Entonces, la idea de proyecto la tenemos que someter al análisis de la coherencia, el primer requisito, de la viabilidad, voy poniendo, primer requisito, coherencia, sí. El segundo, dicho, la viabilidad, pero con una diferencia del tercero, de que la coherencia y la viabilidad, que vamos a definir en qué consisten, se los puede analizar sin estudios. ¿Qué significa eso? De que simplemente teniendo la idea clara del proyecto que deseamos llevar a cabo, nosotros podemos ver si esa idea es coherente y es viable. Si fuese coherente y viable, nosotros podemos pasar recién al tercer requisito, que es el requisito de la factibilidad. La factibilidad. Para lo cual, a diferencia de los otros 2 requisitos anteriores, necesitamos disponer de estudios. A ver, en resumidas cuentas, toda idea para convertirse en proyecto debe cumplir 3 requisitos. En una primera instancia, la coherencia y la viabilidad, aquí, coherencia, aquí, y viabilidad, que podemos comprobar en función simplemente de la idea. No necesitamos mayores estudios. Si es que esa idea fuera coherente y viable, podemos pasar a analizar el tercer requisito, que es el de la factibilidad, para lo cual, a diferencia de los 2 anteriores, necesitamos disponer de estudios. Si no tenemos estudios, se van a dar cuenta que no podemos ver
si el proyecto es factible o no es factible. Entonces, en la medida de que la idea del proyecto sea coherente, sea viable, sea factible, nosotros podemos ya hablar de que esta idea, que originalmente la obtuvimos del proceso de planificación, se ha convertido en un proyecto. Por eso que les hablo de los requisitos de un proyecto. Bueno, ahora daremos los conceptos de cada uno de los tres requisitos y también daremos ejemplos para que se entienda mejor la cosa, ¿ya? Y yo puedo decirles que el requisito de coherencia se refiere a la compatibilidad, a la concordancia del objetivo que busca el proyecto y del objetivo que buscan los ejecutores, que son los dueños de los proyectos o, en su caso, los financiadores, que son los que dan el dinero para el proyecto. Porque estoy hablando de los ejecutores o, en su caso, los financiadores, de los dueños o de los financiadores. Porque se van a dar cuenta que en la administración privada existe siempre, en el caso nuestro, en la administración de empresas, existen siempre dueños de las empresas. En cambio, en la gestión pública, en la administración pública, los que manejan esos proyectos no son los dueños, son los gobernantes, no importa qué nivel nacional, presidente, nivel departamental, el gobernador, nivel municipal, el alcalde, no importa qué nivel, pero ellos no son dueños de los proyectos que manejan, son simplemente administradores. ¿Y quién es el dueño de esos proyectos? El Estado. ¿Y quién es el Estado? El Estado somos todos los bolivianos, en el caso de Bolivia. Todos los bolivianos conformamos el Estado. Entonces nosotros los elegimos a estos cuates, presidente, gobernador, alcalde, para que manejen nuestra propiedad. Son simples empleados que tienen un encargo social de parte nuestra, para eso se los elige, para que manejen la cosa pública en beneficio de nosotros, ¿ya? En cambio, en el caso de las empresas, no. En el caso de las empresas siempre van a haber dueños. 1, 2, 10, 20, 100, no importa, dependerá de la estructura empresarial de la cual se trate, que son los propietarios de las empresas. Y nosotros lo que vamos a estudiar es esta parte, la administración de empresas. Y la administración pública, ¿quién tiene que estudiar? Ya habíamos anticipado que especialmente los profesionales en gestión pública y los economistas, ¿no? Pero nosotros tenemos que estudiar el tema privado, las empresas. Entonces, aquí volviendo al concepto de coherencia, podemos decir que la coherencia es la compatibilidad que debe haber entre lo que busca el proyecto y lo que busca el dueño del proyecto, el ente ejecutor. Y ya habíamos anticipado algo, pero quisiera abrir micrófonos y escuchar participaciones. Creo que les he dicho ya, pero si no les he dicho, está en el video que está grabado en el campus. Yo jamás me burlo de las respuestas de los estudiantes. ¿Por qué? Porque soy consciente de que los estudiantes vienen pues a estudiar, vienen a aprender, no a enseñar, ¿no? Lo vergonzoso sería que yo me equivoque, pero el que se equivoquen ustedes no. Eso es normal. Así que, por favor, quisiera que alguno de ustedes tenga la gentileza de decirme cuál será el objetivo, qué es lo que buscará una empresa. Estamos hablando de proyectos, ¿no? Y al hablar de empresas, estamos hablando de la administración privada. ¿Qué buscará un proyecto que esté orientado a lo que es hacer una empresa? Por favor, quisiera... Dicen, respecto a su pregunta, yo creo que las empresas buscan el ganar fines de lucro, buscar un ingreso económico, pues satisfaciendo una necesidad que necesita el pueblo. Así de sencillo y así de claro. Ustedes van a poder ver y escuchar a veces y quizás leer también. Dicen, no, esta empresa tiene como objetivo colaborar con el desarrollo de Chuquisaca. No, o sea, el dueño de esa empresa, el dueño del dinero de esa empresa, no va a poner su dinero por más chuquisaqueño, ¿no? Por mayor compromiso civil que tenga con su tierra para apoyar el desarrollo de la tierra. Va a pensar primero en apoyar su desarrollo, en obtener beneficios para él. Ahora, otra cosa es que indirectamente, en su afán de ganar dinero, obviamente al hacer una empresa, apoya el desarrollo. ¿Cómo?
creando fuentes de trabajo, comprando insumos nacionales, utilizando servicios, dando trabajo al transporte, pagando impuestos al erario nacional. Pero esos otros objetivos son objetivos secundarios, sucedáneos. Su objetivo principal es ganar dinero. Ahora, si hubiera algún tipo que haga una empresa y que realmente invierta su dinero para beneficiar a otros, a la sociedad, ese señor ya no es considerado un empresario privado. Ese señor es considerado un filántropo. Y han habido muchos casos en la historia, no quiero dar nombres, pero han habido muchos casos en la historia de grandes empresarios privados que regalaban plazas, ¿sí? Donaban dinero a un equipo deportivo, apoyaban al psiquiátrico, decía, a la macana. Pero estos tipos, si son empresarios privados, su dinero lo deben usar para ganar dinero para ellos mismos y al parecer están apoyando a los demás. No. Lo que pasa es que estaban invirtiendo políticamente. ¿Sí? Hay, la mayoría de los casos que acabo de citar es que regalaban todo. ¿Por qué? Porque tenían en mente ser postulantes, candidatos a presidentes, a gobernadores, alcaldes o a lo que se fuese. Entonces, en ese caso sí se explica, pero eso es una anormalidad de lo que generalmente pasa. Como bien dijo su compañera, el objetivo directo, el objetivo final, el objetivo básico de cualquier empresario privado, de cualquier persona que tiene su dinero y arriesga su dinero en una empresa, va a ser pues esperar beneficios de esa inversión. Ahora, que después de que reciba los beneficios sin querer, o sea, indirectamente, colateralmente, ayude a otras personas o a otras regiones o a otras instituciones, eso ya es una consecuencia. En cambio, para diferenciar, si nos vamos al otro lado de la administración pública, ahí no pasa eso. O sea, los gobernantes, que hemos dicho que no son los dueños, son los administradores del Estado, son simples empleados. Al hacer proyectos, lo que tienen que buscar no es beneficio para ellos, porque no son los dueños de ese dinero. Entonces, ¿qué tienen que buscar? Satisfacer nuestras necesidades, pero nuestras necesidades básicas. ¿Y cuáles son las necesidades básicas? La salud, perdón, la alimentación, primero, la salud y la educación. Y lo demás viene por añadidura, ¿sí? Si es que hay algún país que soluciona absolutamente las tres necesidades prioritarias que acabo de nombrar, podrá darse el lujo de hacer canchas, de hacer, no sé, pues centros para los clubes de madres, de poner florcitas y adornitos, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas son necesidades secundarias. Pero dejaremos en paz el tema de la administración pública porque felizmente no nos compete, no nos corresponde. A nosotros lo que nos obliga a hacer es estudiar los proyectos en el campo de la administración de empresas que vienen a ser las empresas privadas. Entonces, para continuar con el análisis de la coherencia, si hay un proyecto que busca, no sé, crear fuentes de trabajo y ese proyecto va a ser encarado por un empresario privado que busca obtener beneficios, ese proyecto no va a ser coherente, va a chocar. A ver, daré mejor un ejemplo bien clarito. Un proyecto para hacer una escuela primaria gratuita, una escuela pública, enseñanza primaria. No va a ser coherente esa idea de proyecto con un empresario que lo que busca es generar utilidades. Alguien puede decir, pero si cobra pensiones, si cobra matrícula y no sé qué, por la educación, ya no es escuela pública. Entonces, como está planteado el problema, un proyecto de una escuela pública gratuita no va a ser coherente, no va a ser compatible con lo que busca un empresario privado. Al contrario, el hacer una fábrica de cemento no debiera ser compatible con el administrador público, con el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno, acabamos de decir, que tiene que usar los recursos que son nuestros en hacer proyectos que satisfagan nuestras necesidades. Y algunos de ustedes me dirán, pero hay pues empresas estatales. Mal hecho pues.
¿Cómo está la mayoría de las empresas estatales? Mal. ¿Por qué? Primero, porque no es el rol del Estado. Y segundo, porque no tienen dueño a la hora de inaugurar, ¿no? Van bombos, sonajas, estamos entregando, ¿no? Y la gente que no sabe de proyectos va y le aplaude, bravo, qué bien, ¿no? Quizás por educación sí podamos aplaudir, pero por educación, ¿por qué? Porque ese gobernante está cumpliendo su función, su deber, está cumpliendo para lo que nosotros lo hemos elegido y por lo que le pagamos, porque los sueldos del presidente, y no solamente los sueldos, los gastos y demás cosas, salen ¿de dónde? O de los impuestos que pagamos al Estado o del poco gas, de la venta del poco gas que nos queda en Bolivia y minerales que nos quedan en Bolivia. ¿Y eso de quién son? De los bolivianos. ¿Ya? Pero bueno, dejaremos el tema político y aceptaremos que un proyecto cuyo objetivo sea distinto del objetivo del ente ejecutor, en este caso del empresario privado, y o del financiador, en el caso público, no va a ser coherente. Entonces, si esa idea comprobamos que no es coherente, ahí quedó y ahí murió. No se convierte en proyecto, se queda en idea de proyecto. ¿Ya? Pero asumiremos lo contrario. Supongamos, ya para no hablar de lo mismo, de que tenemos un proyecto para la producción, si ustedes prefieren, para el engorde y para la venta de carne de pollo. Entonces, si analizamos esa idea de proyecto, es una idea que generalmente genera utilidades. ¿Por qué? Porque es una actividad productiva. Se sobreentiende que si hay gente que cría y engorda y vende pollos es porque le va bien, ¿no? En las empresas va bien. No a todas, pero bueno, a una gran mayoría. Entonces, podemos asumir de que ese objetivo de engordar y vender pollo, carne de pollo, sí va a ser compatible, va a ser coherente con el objetivo del empresario privado. El empresario privado lo que quiere es ganar utilidades. Y puede ser que a través de esta idea de proyecto, de hacer una granja de pollos para engordar y para vender la carne, logre compatibilidad con lo que deseaba. No sé si la cosa está más o menos clara. Si no, podemos buscar otros ejemplos y podemos hacer comentarios y absolver preguntas. Así que tienen el micrófono abierto, por favor. Dicen, tenía una duda. ¿Una ONG sería considerada pública o privada? Una Miren, institución. miren qué importante e interesante es que participen. Yo les he hablado de dos sectores, del sector privado y del sector público. Y no es que me he olvidado, pero gracias a la pregunta de su compañero, podemos identificar que hay un tercer sector que no está precisamente en el medio. Las ONGs, que son las organizaciones no gubernamentales. Bueno, si no es organización pública, si es organización no gubernamental, entonces está en el sector privado. Yo les digo que no. ¿Y por qué no? Porque el dinero que utilizan las ONGs no es dinero de los dueños de la ONG. ¿De dónde? Pues entonces el dinero. Ese dinero proviene de las donaciones. O sea, los organizadores, los dirigentes de las ONGs extienden la mano a la gente para obtener donaciones, regalos, pero con el objetivo de beneficiar a alguien. Entonces, volviendo al tema, los empresarios privados pueden y tienen todo el derecho de ganar dinero con su dinero, porque es su dinero el que está invirtiendo. El Estado tiene la obligación no de ganar dinero para ellos, sino de satisfacer necesidades. ¿Por qué? Porque no es su dinero, es dinero ajeno. Y los de las ONGs, a pesar que no son gubernamentales, no son públicos, tienen la obligación de satisfacer necesidades. ¿Por qué? Porque no es su dinero, pues. Acabamos de decir que las ONGs lo que buscan y lo que consiguen son donaciones, dinero ajeno, con el objetivo, diré, no pretexto, objetivo de beneficiar a gente que necesita. Entonces, si ustedes quieren, los empresarios privados tienen que buscar con todo su derecho el objetivo de ganar utilidades con su dinero. Las ONGs tienen que buscar el objetivo de satisfacer necesidades con el dinero que obtienen de las donaciones.
Y el gobierno, que es el administrador del Estado, si quieren ustedes, el sector público, tiene que hacer proyectos para satisfacer necesidades. ¿Por qué? Porque no es su dinero, es dinero de los bolivianos. Entonces, una forma de devolver ese dinero a los bolivianos es a través de la satisfacción de las necesidades que, repito, prioritarias. Alimentación, ¿qué más? Salud, pues salud es el problema número uno que tenemos ahora, y educación. Y después todo lo que venga. Te agradezco, mira, la intervención, me has permitido hacer referencia a una especificidad que la estaba pasando por alto. No sé si alguien más quiere participar, podemos ir pasando, si no, al segundo requisito. No hay nada más. Ya, van a ver que va a ser importante, muy necesario que participen para poder aprender proyectos, pero esta es la primera sesión oficial que estoy con ustedes, así que entiendo que haya un poquito de timidez. Ya les he dicho, tengo cara de serio, no creo de malo, pero no, tampoco soy tan serio, ¿ok? Va a haber momentos en que podamos compartir quizá situaciones más agradables. Bueno, entonces repitiendo, si la idea del proyecto es coherente, para lo cual hay que ver la compatibilidad, la concordancia de lo que busca el proyecto, es el objetivo, con lo que busca el ente ejecutor, pasamos a analizar, pasamos a comprobar el segundo requisito que se llama viabilidad, B chica, B grande, que es totalmente distinto de la factibilidad. Suena más o menos igual y hay personas que por ignorancia, cuidado, ignorancia no es un insulto, ignorancia es no saber algo. Entonces, hay personas que como no saben el tema confunden viabilidad con factibilidad o usan indistintamente ambos términos y no son sinónimos, son dos cosas distintas. Entonces, ahora primero vamos a hablar de la viabilidad. ¿Qué es la viabilidad? La viabilidad es la posibilidad cierta, efectiva, real, de ejecutar un proyecto en condiciones normales. ¿Qué es ejecutar un proyecto? ¿Sacarle la cabeza? No. Ejecutar un proyecto es hacerlo realidad, es implementarlo, es construirlo. Entonces, el segundo requisito que nosotros tenemos que exigir a la idea de proyecto, a esta idea después de haber comprobado que es coherente, es ver, es analizar si este proyecto se lo puede hacer realidad, pero en condiciones normales. No se entiende. Voy a dar un ejemplo. ¿Ya? Es un ejemplo típico. Supongamos que uno de ustedes, y posiblemente sea así, sea potosino de nacimiento. Y se ha venido a Sucre porque, no sé, mejor clima o por la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca o porque sus papás han cambiado de trabajo, no importa por qué, pero están en Sucre, ¿ya? Pero obviamente el potosino, dentro de la sana lógica, va a querer pues a Potosí. ¿Por qué? Porque es la tierra que lo vio nacer y crecer, tal vez, ¿no? Yo he nacido en Sucre, yo quiero a Sucre, más de medio siglo, ¿sí? Más de medio siglo que vivo en Sucre, coyunturalmente no, pero vivo en Sucre, me he quedado a vivir y tengo mi familia en Sucre porque yo quiero Sucre, ¿ya? Entonces, en el ejemplo no es un sucrense, sino es un potosí. Ok, y vamos a suponer, vamos a asumir de que ese potosino, como quiera su tierra, quiere invertir sus recursos en su tierra. Y como idea de proyecto, aquí abajo, idea de proyecto, vamos también a asumir de que tiene la idea de hacer un proyecto para producir plátanos. Y miren que no es tan descabellada la idea. ¿Por qué? Porque sabemos que plátanos no hay en Potosí. Hay porque traen de otro lado, ¿no? Llevan de Chapare ya no hay plátanos, hay otra cosa, pero llevan de los Yungas, llevan de Bermejo, llevan de Santa Cruz, de donde ustedes quieren, de los lugares cálidos. Muy bien. Entonces, lo primero que tiene que hacer ese potosino de cepa, es decir, perfecto, yo quiero a mi tierra. Y esta es mi idea de ganar plata. Claro, estamos hablando de empresas, ¿no ve?
de ganar plata a través de la producción y venta de plátanos, pero aquí en Potosí, ¿será viable? Y para eso tiene que recurrir al concepto que les he dado. Tendrá que analizar si en condiciones normales él puede producir los plátanos en Potosí primero y después venderlos. Pero el primer problema es producir. Y sin hacer muchos estudios, miren, aquí volvemos al tema este, sin estudios, nos podemos dar cuenta con un poquito de criterio, de conocimiento empírico, ¿sí? Quizás de consulta a otra gente, de que el plátano es un cultivo tropical. Y Potosí de tropical no tiene ni la T. Claro, ¿por qué? Porque está a 4.100 metros de altura sobre el nivel del mar. Estoy hablando de la ciudad de Potosí y sus alrededores. Hay vallecitos, pero igual no da plátano. Y que al ser el plátano un cultivo tropical es prácticamente imposible en condiciones normales, aquí viene el tema, en condiciones normales el poder producir plátano. Entonces ese proyecto va a ser, o esa idea de proyecto va a ser inviable, no va a ser viable. ¿Por qué? Porque con seguridad de que si el caballero este se pone terco y lleva plantas de plátanos a Potosí, a los 3, 4 días, quizás en el mejor de los casos a la semana, ¡pum!, se va a secar. No va a crecer y peor va a dar fruto, ¿no? Ok, pero alguno de ustedes me podrá decir, yo puedo producir, me han dicho en algunos cursos de pregrado, hasta en posgrado, ¿no? Yo puedo producir plátanos en Potosí, ¿qué le pasa? Así le digo, a ver, ¿cómo? Ah, construye un invernadero, pues. ¿Sí? Claro, el invernadero va a simular la temperatura adecuada, o sea, va a evitar el frío extremo, inclusive la humedad ambiente. Sin embargo, hay otro tema, ¿no? El tema de la presión atmosférica. Sabemos que mientras más alto estamos hay menos oxígeno. Entonces, además del invernadero, alguien me dijo alguna vez, yo puedo construir inclusive una cámara presurizada, que es lo que tienen los aviones, ¿no ve? Uno se sube a un avión y el avión está a 27.000 pies de altura, ¿sí? Más de 7.000 metros de altura, y a uno no le falta aire. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de presurización que hace que el oxígeno se mantenga de acuerdo a lo que necesitamos. Entonces, ya, yo al señor este día, yo te acepto que puedas construir un invernadero y una cámara de presurización más. Y así te das el lujo, debería ser un lujo, de producir plátanos en Potosí. Pero lo que no te acepto es de que no reconozcas que estás modificando las condiciones normales. Claro, en condiciones normales, sin invernadero y sin cámara presurizada, no se puede cultivar, en este caso, frutos tropicales, plátanos. No. Ah, pero si hago eso, ya, si haces eso, ¿qué estás ocasionando? Estás ocasionando un incremento del costo de producción. Claro, porque el hecho de que construyas el invernadero y la cámara de presurización y además la hagas funcionar, porque se necesita energía o gas, no sé, para hacer funcionar eso, va a implicar de que el producir plátanos para ti en Potosí sea más caro que el que produce en los Yungas o el que produce en Santa Cruz, o los pocos que producen en el Chapare. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tu proyecto va a ser no competitivo, porque los plátanos que tú produces en Potosí van a ser más caros que los plátanos que pueden venir de los lugares del trópico donde no necesitan el invernadero ni la cámara de presurización. Entonces, ¿dónde está la clave? La clave está en el hecho de ver si ese proyecto, esa idea de proyecto, se puede desarrollar en condiciones normales. Y en condiciones normales no se puede cultivar plátanos en Potosí. Si nosotros modificamos las condiciones, obviamente, quizás se pueda técnicamente producir, pero económicamente ya no conviene. Quisiera escuchar de ustedes si este ejemplo es suficiente, si se ha entendido. De lo contrario, podemos buscar más ejemplos y hacer algunos comentarios. Les abro los micrófonos, por favor. Buenas tardes, licenciado. Hola, buenas tardes. No es un ejemplo, pero solo que escuché por ahí un proyecto creo que es de CESA, o de un estudiante de la universidad que es con el problema de los cables del centro de la ciudad. Es porque
para hacer tours con los, ¿cómo se llaman estos? Me olvidé, pero tours en el centro de la ciudad. Y lo que perjudica son los cables. Y ¿Estás hablando de los teleféricos o qué? no, Tours. de los cables. Claro, no, pero ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Tranvías, Mm, transportes, Bus de 2 pisos. exacto, me olvidé. pasos a nivel? Exacto. Y ¿Ya? escuché que quieren hacer, que los cables quieren meterlo por dentro de Subterráneo, las subterráneo. aceras, no sé cómo. Sí, mira, Y algunos dijeron que eso no se podría hacer. te entendí perfectamente. Mira, yo he tenido la oportunidad de ser gerente general de Cotes, de la empresa que tiene más cables, más que los de CESA, 8 años, 8 años de gerente general, ¿ya? Y esa mi permanencia me tocó analizar esta propuesta que surgió de la alcaldía. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es de que ese proyecto no es una empresa. Ese proyecto es una obra pública. Claro. ¿Para qué? Para mejorar la apariencia de la ciudad y volverla más turística y permitir lo que tú quieres hacer, paso a desnivel, o lo que quieres poner. No, no importa. Entonces, como Cotes es una cooperativa, o sea, que es una empresa privada. Entonces, lo primero que les dije a los señores de la alcaldía, no importa quién estaba de alcalde, pero si es una persona muy conocida, les dije, muy bien, ya, hacemos un proyecto, se hace un presupuesto, y ese entonces costaba 89 millones de dólares el poder hacer un cableado subterráneo, pero parcial, porque total es imposible. ¿Ya? Los cables de alta tensión de CESA y toda la red primaria, que son los cables principales, en este caso fibra óptica ya, de Cotes, enterrar, si se quiere, ¿ya? Para que no haya cables y bueno, todo lo que hemos dicho. Y le dije al señor alcalde, perfecto, si usted pone los 84 millones de dólares, yo creo que con el gerente de CESA nos ponemos de acuerdo y le enterramos, no sé, en términos de 1 o 2 años, todos los cables, hacemos desaparecer todos los cables aéreos de la ciudad de Sucre, por lo menos del casco histórico de la ciudad de Sucre, ¿no? Porque el resto de los barrios es más complicado, pero bueno. Entonces, ese proyecto es un proyecto viable. ¿Por qué? Porque es posible enterrar los cables en condiciones normales. ¿Dónde se vuelve inviable? En el momento en que hablamos de quién va a pagar ese proyecto. ¿Por qué? Porque si hacemos ese proyecto para que vengan más turistas, los turistas no van a pagar más porque tengan menos cables. Además, el dinero de los turistas se va a repartir. Ese dinero no le llega ni a César ni le llega a Cotes. Y los que supuestamente tendríamos que haber gastado, según ese alcalde, éramos las dos empresas y César también es una empresa privada, sociedad anónima por ese caso. ¿Ya? Sus micrófonos, por favor, apáguenlos porque si no los voy a sacar de la clase. ¿Ya? Yo los identifico ahorita. Sí, apáguenlo, su micrófono. Ya, gracias. Entonces les decía, porque hay gente que le interesa para la clase y escuchar, a la que no, desconéctese y no hay ningún lío, ¿ya? Entonces les decía de que ese proyecto, de ser viable técnicamente, en la realidad se volvió inviable. ¿Por qué? Porque no había quien pague, la alcaldía no podía ni quería pagar los 84 millones de dólares para poner los cables en forma subterránea. Y le estoy hablando de hace unos 15, 18 años atrás, y ese proyecto se ha quedado así, y se va a quedar por siempre, ¿no? Pues para el Consejo Municipal era facilito y es todavía sacar una ordenanza. A partir del año 2023 no tiene que haber un solo cable aéreo en la ciudad de Sucre. Entonces, ¿quiénes tienen que enterrar los cables? Las dos empresas que tienen cables, ¿no? Ahora ya también tienen una parte Entel y Tigo, pero antes eran Cotes y era CES. Entonces, las dos empresas privadas dicen, a ver, para mí ese proyecto no es viable. ¿Por qué? Porque el invertir esa cantidad de dinero me va a significar gasto. A mí no me va a dar ninguna utilidad. Pero se va a mejorar la apariencia de la ciudad y todo el relato y se va a poder hacer los pasos a desnivel, que es el ejemplo que me das. Sí, pero esa es función de la administración pública, de la alcaldía. Claro.
es la que administra el municipio de Sucre. Entonces, si la alcaldía quiere hacer eso, perfecto, ponen los 84 millones y Cotes y CESA y ahora Entel y no sé quiénes más, se ponen de acuerdo y entierran sus cables. ¿Está bien? ¿Quedó claro el ejemplo? Miren qué importante es que participen y que den opiniones, se aclara la cosa. ¿Sí? Técnicamente, ese proyecto es viable. Sí, en condiciones normales podemos aperturar las calles, excavar ductos, poner unos tubos y dentro de los tubos los cables, volverlos a enterrar y volver a asfaltar o pavimentar los huecos. Se puede en condiciones normales. Pero ¿por qué ese proyecto resulta ser inviable? Por el tema de dónde se va a sacar ese dinero. Ese dinero no tiene retorno. ¿Es ahí? ¿Te contesté tu pregunta? No. No, gracias, licenciado, es que esa era mi duda. No, gracias a vos en todo caso, ¿ya? Bueno, ¿qué les parece si aceleramos un poquito la clase? Ya estamos prácticamente, vamos a llegar a la hora de clases y nos apuraremos un poquitito, ¿ya? Entonces, repitiendo, la coherencia es la comprobación de la compatibilidad de lo que busca el proyecto, o sea, el objetivo del proyecto, con lo que busca el ente ejecutor, en el caso nuestro. En el caso público, el ente financiador, la alcaldía, que tenía que haber financiado, la alcaldía que quería una ciudad más bonita, entonces tenía que poner los 84 millones. Pero que quiere una ciudad más bonita sin poner el dinero, no va, bueno, no es coherente. Miren, qué interesante. Si es que la idea del proyecto fuese coherente, si comprobamos que es concordante con lo que buscamos, pasamos a analizar el segundo requisito de un proyecto que se denomina viabilidad. ¿Qué es la viabilidad? Es la posibilidad cierta de ejecutar el proyecto, pero en condiciones normales. Acuérdense de los plátanos en Potosí y se van a ubicar fácilmente. ¿Ya? Acuérdense si quieren del cableado subterráneo de la amiga, de la compañera, y de dónde van a sacar plata. Ah, no es viable, es inviable. Entonces, asumiendo que cualquier otra idea sea coherente y sea viable, podemos darnos cuenta que sin hacer mayores estudios, nosotros estamos comprobando estos dos primeros requisitos. Pero ahora hablaremos del tercer requisito, la factibilidad. ¿Cuál es el concepto de factibilidad? Ya hemos dicho que es una cosa distinta de viabilidad. ¿Sí? La factibilidad es la comprobación de la conveniencia o no de ejecutar el proyecto, de hacer el proyecto. La viabilidad era la posibilidad de ejecutar el proyecto en condiciones normales. La factibilidad es otra cosa. Es comprobar, revisar y comprobar si el hacer el proyecto es conveniente o no. Y aquí utilizo el ejemplo del cable subterráneo, ¿sí? Para las empresas privadas, Cotes, CESA, en términos privados, pero tiene unos cuantos cables, más bien, no tiene mucho, pero hablaremos de Cotes y de CESA, empresas privadas, una cooperativa, la otra sociedad anónima, pero en CESA está manejada por la alcaldía y por la gobernación. Lo que pasa es que como son instituciones públicas, son las que tienen la mayor cantidad de acciones, entonces son las que acaparan el directorio, pero en sí, CESA es sociedad anónima. ¿Ya? Y miren el nombre que debe haber cambiado. CESA dice, Cooperativa Eléctrica Sucre, Sociedad Anónima. Entonces, no es sociedad anónima, es cooperativa. Es que no han cambiado la denominación, la razón social, pero bueno, son detalles ajenos a esto. Ok, entonces, ese proyecto para el alcalde de ese entonces era viable, pues se pueden enterrar los cables, sí. Hay muy pocas ciudades en el mundo que te dan ese lujo. Una de ellas es Brasilia, que es una ciudad que ha sido concebida, ha sido planificada desde su origen con este tipo de modernidad. Todos sus servicios básicos están instalados en forma previa a través de ductos subterráneos y qué sé yo. Después hay alguna que otra ciudad en Europa que no tiene cables. El resto de ciudades tienen cables. Bueno, entonces hacemos el estudio, claro, para ver si es factible este proyecto del cableado subterráneo, así que se llama, ¿eh? Y creo que así debería llamarse. Tenemos que hacer estudio.
Y al hacer los estudios nosotros vamos a encontrar con un presupuesto de inversiones, o sea, con el dinero que necesitamos, ya les decía, hace 18, 20 años atrás, más o menos de 84 millones de dólares, ahora debe ser más, pero no importa. ¿Y dónde surge el problema? En el momento en que tenemos que decir, muy bien, a ver, nosotros invertimos, usamos 84 millones de dólares en hacer este proyecto, supuestamente. ¿Y qué ganamos? Los aplausos de la gente. No, Cotes, cooperativa, empresa privada, no, no busca aplausos de la gente. Y César tampoco debiera buscar aplausos de la gente. Yo creo que en este momento, en vez de aplaudir a César y no sé si Cotes, tendríamos que más bien criticar. Anoche ha habido un corte de energía en toda la zona alta de la ciudad de más de 1 hora. ¿Por qué? Ni siquiera se molestó esta mañana los de César en decir, ha habido una falla en el alternador, ha habido un corte en el sistema de interconexión nacional, nada. Bueno, entonces, tanto Cotes como César deberían buscar generar beneficios, en el caso de Cotes, para sus socios. Y en el caso de César, también para sus socios. Pero en el primer caso, somos socios cooperativistas, y en otro caso, somos también soy socio de una sociedad nueva. Entonces, ahí demostramos que ese proyecto no es conveniente. Claro. ¿Por qué? Porque no tiene sentido el instalar los cables en forma subterránea para no ganar nada. Más bien vamos a gastar sin motivo los 84 millones de dólares. En eso consiste la factibilidad. Ahora, supuestamente, ¿qué acabo de hacer yo? Acabo de hacer un estudio. Pero no he hecho nada. No, pues estoy asumiendo lo que yo ya conocía, lo que ya estudiamos, ¿no? De que para poder hacer el cableado subterráneo, aquí, se necesita un estudio y el resultado uno de los resultados de ese estudio ha sido el presupuesto de los 84 millones de dólares y el darnos cuenta que no hay de dónde recuperar. ¿Ya? Entonces, ese proyecto no es factible, no es conveniente. Bueno, ¿y qué pasa entonces si hay una idea de proyecto que no cumple con estos 3 requisitos a la vez, con los 3 a la vez, en ese orden? Primero con la coherencia, después con la viabilidad y después con la factibilidad. Se queda como idea, no se convierte en proyecto. Así de claro y así de sencillo. Es más, si quieren un poco usar otro ejemplo, usaremos el ejemplo de los plátanos en Potosí. ¿No? Puede ser que el señor diga, no, pero yo pienso que el proyecto va a ser viable con el invernadero y con la cámara presurizada. Bueno, si quieres gastar plata, haz el estudio. Haz el estudio o hace hacer el estudio, igual, costo, ¿no? Y el estudio le va a decir, no es factible, no es conveniente. ¿Por qué? Porque usted va a tener que vender cada plátano a 4 bolivianos. Y en el mercado cada plátano cuesta 60 centavos de boliviano. Entonces va a ir como en la guerra. ¿Por qué? Porque no va a vender un solo plátano. Claro, si el mismo plátano en Potosí, traído de otro lado, cuesta 60 centavos y él tiene un costo para vender su plátano producido en 4 bolivianos, nadie le va a comprar, ni su mamá le va a comprar los plátanos. ¿Está claro el concepto? Si está claro, avísenme para que revisemos a continuación cabalmente lo que acabo de decirles. Sí, licenciado, por mi cuenta está claro el ejemplo. Ojalá que esté claro y que no estén aburridos, por eso me están diciendo que está claro. Ya, pasaremos entonces a hacer un repaso de lo que más o menos les he tratado de explicar. Ya entonces seguimos hablando de los requisitos de un proyecto y aquí dice que todo proyecto de inversión, o sea, todo, no hay uno que se salve, tiene que ser sometido a 2 tipos de análisis aquí para poder considerar su procedencia o no. ¿Qué es su procedencia? No. Es si se puede hacer o no se puede hacer. No de dónde viene. ¿No? A ver, datos personales, procedencia. Chuqui. No, eso es que cuando uno le preguntan de dónde viene. Aquí al hablar de procedencia nos estamos refiriendo a que se pueda hacer realidad o no. ¿Ya? Un primer análisis a nivel de idea de proyecto, sin estudios. ¿Ya? Es lo que hemos visto. ¿Ve?
Volveremos sin flojera, sin estudios. Ok, ya. Sin estudios. No sé para qué he puesto audio en mis diapositivas, ¿ya? Con el objeto de probar su coherencia y viabilidad. Claro, eso es lo que hemos visto, ¿ya? Entonces, sin necesidad de hacer estudios, hemos visto si es coherente y es viable. Un segundo análisis, lo he dividido así, denominado evaluación. Claro, lo que hemos hecho es hacer estudios para evaluar, que consiste en determinar la factibilidad técnica, financiera y económica. Ojo, en el caso del buen ejemplo de la compañera del proyecto del cableado subterráneo, técnicamente sí es factible, se lo puede hacer. Pero financiera y económicamente no. ¿Por qué? Porque necesitábamos 84 millones de dólares que no los íbamos a recuperar y no había de dónde sacarlos. Claro, ese es el análisis financiero y económico. Sigo dando lectura. Para cuyo efecto se requiere indispensablemente, aquí está la clave, disponer de estudios avanzados. Vuelvo a la anterior. Aquí está. Estamos hablando de la factibilidad. El segundo análisis, el primero es la coherencia y la viabilidad, y del segundo análisis, que para lo cual se necesita disponer. La factibilidad se la puede comprobar únicamente con estudios. Y eso es lo que dice aquí, ¿sí? Indispensablemente disponer de estudios avanzados. A continuación, se presentan las definiciones de cada uno de los tres requisitos. Y más o menos aquí dice lo que les he dicho. Voy a dar lectura, pero para que quede más claro. Aquí dice la coherencia, el primer requisito. Se refiere a la compatibilidad de los objetivos de un proyecto, o sea, de la idea del proyecto, con los postulados, con los objetivos del ente ejecutor, sí les he dicho, y o financiador del proyecto. Claro, si es la administración pública, no hay ente ejecutor, no hay dueño del proyecto, pero sí hay financiador, el administrador de la cosa pública. Vale decir que se debe comprobar la concordancia, les he hablado de la concordancia, además de la compatibilidad existente entre lo que pretende, ese es el objetivo, el proyecto y lo que pretenden los inversionistas. O sea que se da más o menos un concepto muy cercano al técnico. Segundo requisito, la viabilidad, que es distinta de la factibilidad, ¿ya? Dice, consiste en demostrar, en medir, ¿no? En analizar la existencia de posibilidades reales, efectivas, ciertas, que permitan adecuadamente la ejecución de un proyecto, llevar a cabo un proyecto, y aquí viene la clave de todo, en condiciones normales. Condiciones normales no se pueden producir plátanos en Potosí, poniendo de manifiesto la vigencia de las ventajas comparativas que contribuyen a su realización y posterior operación. Claro, si yo modifico las condiciones normales de Potosí, referidas al clima, con invernaderos, con cámara de presurización, ya no estoy obteniendo ventajas comparativas, más bien estoy ocasionando desventajas comparativas. Entonces esas desventajas no van a contribuir a la realización del proyecto, sino más bien van a obstaculizar, van a perjudicar. Así que miren, sí, creo que también me he acercado bastante al concepto teórico. Y por último, hemos hablado de la factibilidad, que es distinta a la viabilidad. ¿Y qué dice? La factibilidad comprende la comprobación de la conveniencia. Eso les he dicho. La factibilidad se refiere a comprobar la conveniencia de obtener éxito o no. Porque sí, hecho el estudio podemos ver si el proyecto conviene o no conviene. Puede darse cualquiera de las dos alternativas. Dependerá del proyecto, de su naturaleza, del contexto, del lugar, de la economía donde se está pretendiendo hacer, ¿ya? Entonces, de la conveniencia de obtener éxito con lo diseñado en el proyecto, con el estudio. Ese es el diseño, es el estudio. Vale decir que se debe calificar, eso es evaluar, el rendimiento de los resultados que se esperan obtener con la programación efectuada en el estudio. Ya les había dado ejemplo. En el estudio podemos ver cuántas calles hay con el famoso proyecto
del cableado subterráneo, que miren que me he caído como anillo al dedo, del ejemplo de su compañera, para explicar esto. Cuántas calles hay que aperturar, qué dimensiones, qué profundidad, qué tipo de ductos, el diámetro de ductos y de material de cada ducto hay que poner, cuántos cables van a ser de cotes, cuántos de CESA, cómo tienen que estar aislados, una serie de factores técnicos, para después llegar a estimar cuánto cuesta eso, que es el presupuesto de las inversiones para poder hacer el proyecto. Y lo que es peor, ¿de dónde vamos a sacar eso? Y si pretendiéramos sacar eso de un préstamo, tenemos que ver cómo vamos a generar los recursos para poder pagar el préstamo. Entonces ahí clavado que la evaluación económica y financiera en este proyecto nos va a decir, no, a Cotes y a CESA no le conviene este proyecto. Si quiere la alcaldía, es un ente público, que haga ese proyecto y que obviamente asuma el costo de la inversión, los 84 millones de dólares que nunca los va a recuperar. Pero la ciudad va a estar más bonita, vamos a poder poner los pasos a desnivel y va a haber más turistas. Ese es otro tema, es un beneficio social, pero no es un beneficio económico financiero, que es lo que debemos pretender al hacer empresas. Bueno, ahora sí abro micrófonos para escuchar opiniones, comentarios. Pueden haber quizá observaciones a lo que he dicho, no hay ningún problema, estamos para aclarar eso, o por lo menos para tratar de aclarar. Y bueno, posterior a eso, a este análisis, a esta discusión, habíamos terminado la sesión de clases por hoy, recomendándoles de que todos los días que tenemos clases, por lo menos, entre una vez al campus para revisar el material que se dispone, y las instrucciones, y las tareas, y todo lo que implique esta metodología de clases virtuales. Adelante, le cedo el micrófono. Licenciado, yo quería preguntarle, las empresas se basan mucho cuando van a una empresa ya grande que quiere implementar otro servicio, digamos, en una ciudad, se basa mucho en la tasa interna de retorno, ¿cierto? ¿Cómo determinan esa tasa interna de retorno las empresas? Ya. Sí, lo que se hace es calcular dos tipos de coeficientes, que eso lo vamos a ver, Dios mediante, en evaluación de proyectos al año, en administración 413, pero te respondo. Por un lado, la tasa interna de retorno, que es un coeficiente de evaluación que mide la rentabilidad, el retorno de la inversión. Y en este caso, los 84 millones de dólares no tienen retorno. No tiene rentabilidad ese proyecto. Y el otro coeficiente de evaluación es el valor actual neto, que es el resultado de la operación, a moneda a valor presente, actualizado. Entonces, si le calculamos el valor actual neto del proyecto del cableado subterráneo, va a ser negativo. Y no va a ser menos 84 millones de dólares, va a ser mucho más. ¿Por qué? Porque los valores los vamos a actualizar al presente. Un valor futuro vale menos que un valor presente. Entonces seguramente podrá ser 100, menos 150, no sé, menos 200 millones de dólares. Entonces, ¿en base a qué se calcula eso? A lo que les he dicho, al presupuesto de inversiones, que es el dinero que necesitamos para llevar a cabo el proyecto, a los costos de operación, claro, porque no es cuestión de hacer los ductos, hay que hacer mantenimiento, de precisión, seguros, no sé, supervisión, y a los ingresos que va a generar. ¿Qué ingreso monetario va a generar el cableado subterráneo? Ninguno. ¿Acaso Cotes va a poder cobrar más de tarifa por haber enterrado sus cables? No. CESA tampoco. Y entonces, ¿cuál es el beneficio? El beneficio es social, eso es lo que le interesa al sector público. Por eso es que la alcaldía, en vez de encargar, de instruir que se haga eso, tendría que asumir como un proyecto de inversión pública, no de inversión privada. No sé si te he contestado, si quieres amplío un poco más la explicación. ¿Qué dices? ¿Sí? He entendido algo de la explicación, licenciado. Ya, con algo es suficiente, pero como te digo, eso vamos a ir viendo a lo largo de la asignatura, y al año, en forma más específica, vamos a proceder al cálculo de inversiones
planes de financiamiento, presupuestos de operación y de ingresos que nos van a servir para poder determinar los coeficientes de evaluación, la TIR, la tasa interna de retorno, y el BAN, el valor actualmente. Vamos con cualquier tipo de pregunta relacionada con la asignatura, desde luego, ¿no? A ver, abran micrófonos, participe. Si no participan, yo voy a elegir al azar. Y por ahí elijo a alguien que ya no esté conectado o que no esté atento. Vamos, a ver, no he escuchado muchas voces femeninas. Vamos. El sector femenino se está haciendo ganar. A ver, Karen Michelle Grandón. ¿Qué opinión le merece? Adelante, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué nos puedes comentar de lo poco que hemos hablado? O de lo mucho que hemos hablado y lo poco que se ha entendido, no importa. Pero adelante, dime. ¿Qué es? Bueno, para tener una empresa, yo creo que es necesario hacer los requisitos, o diré para hacer un proyecto es necesario hacer los requisitos. A lo que he entendido, no con los ejemplos. Bueno, he entendido bien. Eso sería. Te ayudaré un poquito. Si lo que has dicho está bien, pero resumiremos mejor. O sea, ahora hemos hablado de que todo proyecto, sin excepción, a nivel de idea, que es el resultado de la planificación, debe ser sometido al análisis de 3 requisitos. En una primera instancia, sin estudio, la coherencia y la viabilidad. Ya sabemos en qué consiste. Y si esa idea de proyecto es coherente y es viable, recién procedemos a hacer el estudio. ¿Por qué? Porque el estudio tiene un costo. Hacemos el estudio de ese proyecto con el objetivo de determinar la factibilidad. ¿Y qué es la factibilidad? La comprobación de la conveniencia o no técnica, financiera y económica de ese proyecto. Obviamente, si el estudio dice que no conviene, se desecha esa idea del proyecto. Si el estudio dice que conviene, se lo lleva a cabo en la medida de las posibilidades, ¿no? Así que gracias, Karen. A ver, Jennifer. Adelante. Dicen, antes que se me olvide, entonces es por eso que algunas empresas pequeñas, microempresas, hacen todo eso hasta el primer y segundo paso, pero el tercero me imagino que lo obvian mayormente y por eso que llegan a quebrar en el primer mes, segundo o tercer mes de funcionamiento, ¿no? En sí lo que debieran hacer las empresas, microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas, es cumplir con los 3 requisitos. Ahora, el problema de los costos ya es otro tema, ¿no? El proyecto de ampliación de Francesa, que están acabándolo, no sé, ojalá que funcione, yo tengo mis dudas, por las circunstancias, ¿no? Por la economía y cambios del mercado y qué sé yo más. Tenía un costo de 222 millones de dólares. Y normalmente el costo del estudio está entre el 1 y el 3%. O sea que el costo del estudio para ese proyecto debía estar costando entre 2 a 6 millones de dólares. Entonces, un poco, mire lo que tú me dices, hay algunas empresas que dicen, ¿para qué voy a gastar en el estudio? Y el hacer el estudio no es un gasto, es una inversión. ¿Por qué? Porque es la forma de evitar gastar los 222 millones de dólares al fósforo, como decimos normalmente, ¿no? Entonces, para eso sirve el análisis de la factibilidad que requiere de la elaboración del estudio. ¿Está bien? Sí, Licen, sí, está muy bien la explicación. Había alguien, le estaba pidiendo a Jennifer Rocío, a ver, quiero conocerla, escuchar su voz. Ya les he dicho que si creen conveniente, prendan su camarita ahora que estamos interactuando. Si no están muy bien peinaditas y son coquetas, no prendan, pero respóndanme. Buenas tardes, Licen. Sí, mire, tenía dudas porque me habían llamado y en ese caso no pude contestar, no le pude escuchar bien, pero mi duda era más que todo con la factibilidad, con esa parte, pero esa duda ya fue un poco absuelta con lo que le respondió a la compañera y es como que me quedó un poco más claro. Esa parte le iba a preguntar. Y en el caso de la viabilidad, no sé si será esta o me estaré equivocando tal vez, más que todo me anoté aquí que tenemos que ver que el proyecto se desarrolle al menos en condiciones normales. ¿Es correcto, Licen? Esa es la clave, o sea, la última parte del concepto, en condiciones normales.
Si no se puede hacer en condiciones normales, no es viable. Pero yo puedo modificar las condiciones, pero estás aumentando costo. Y si estás aumentando costo, le estás quitando competitividad a tu proyecto. O sea que estás en un proyecto. ¿Ya? Gracias. Gracias a ti. A ver, Miguel Rafael Antequera, ahora ya también iremos con los hombres. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué Dice, buenas tardes. puedes hacer de lo que hemos hablado? Buenas tardes, adelante. Adelante. Me pareció un tema muy interesante porque nos está ayudando más que todo en proyectos que nos están pidiendo en varias materias y para desarrollar esos proyectos de otras materias lo veo un tema muy interesante. Entendí todo prácticamente de la factibilidad, viabilidad. Antes no sabía la diferencia entre viabilidad y factibilidad, pero ahora ya sé. Qué bueno, me alegro mucho, pero simplemente hacerte una aclaración. Nosotros siempre vamos a hablar de proyectos de inversión productiva. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de proyectos, o sea, no sé, proyectos de investigación. ¿Sobre qué? Sobre los feminicidas. Entonces, en esos proyectos, obviamente, hay pasos que no se van a cumplir. Nosotros, por ejemplo, vamos a estudiar el mercado, la localización, el dimensionamiento y la ingeniería. Por un proyecto de investigación del perfil del feminicida, no se va a hacer, ¿no ve? Ahora, hay proyectos de ley que escuchamos, ¿no? Los grandes padres de la patria, ¿no? La Asamblea Plurinacional. El diputado Perico de los Palotes presentó el proyecto para la nacionalización de autos chutos. ¿Dónde está el proyecto? Una media hojita. Y cuando hemos hablado de proyecto, hemos dicho que es sinónimo de deseo. Entonces, los proyectos de ley lamentablemente no cumplen procedimentalmente con lo que tenemos que hacer nosotros en la elaboración de los proyectos de inversión productiva. ¿Ya? Proyecto de ley es una hojita donde dice lo que más o menos se le ocurre. No hay estudios ni de mercado, localización, dimensionamiento, inversiones, financiamiento, costos de operación, presupuesto, cálculo de coeficientes de evaluación, TIRBAN, no hay. Entonces, cabe hacer esa aclaración, ¿no? O sea, hay proyectos y hay proyectos. Nosotros estamos hablando de proyectos de inversión productiva, estamos hablando, en otras palabras, de empresas. Así que miren qué interesante es que toquemos estos temas. Una última participación, dejo el micrófono abierto para alguien y si no hay ese alguien. Licenciado, más que todo es una pregunta. Ok, licenciado. Bueno, sería coherente realizar, mejor dicho, un administrador que realice la recaudación de información para la creación de una aplicación, digamos, X. Sí, o sea, en la medida en que esa aplicación tenga el objetivo de posteriormente comercializar un servicio. Claro. Está bien, licenciado. Podemos hacer pero una empresa, por decirte algo, ¿no? De investigación y desarrollo de software. ¿Para qué? Para evaluación financiera de las empresas. Entonces, sí, esa empresa, ese proyecto, va a necesitar hacer investigación, desarrollo, diseño del software, pero lo va a comercializar. Entonces, todo lo que invierta al hacer eso, posiblemente después lo recupere y gane. Así que perfectamente puede ser una empresa de servicios, un proyecto de servicios informáticos en este caso. Adelante, querías que complementar algo. No, esa era mi duda, licenciado. Gracias. Okay. Muy bien. A ver, ¿algo más? ¿Alguien más? Parece que sea aburrido. Bueno, también llevamos más de 1 hora de clases, así que quiero agradecerles de verdad su concurrencia. Hemos estado con más de 45 participantes, ahora ya nos hemos quedado con 45. Reiterarles de que no solamente es menester pasar clase, sino después, el tiempo que ustedes crean conveniente, repasar esta clase en el campus, va a estar grabada a partir de 1 hora, más o menos yo la voy a subir la clase, repasarla, entenderla y obviamente para las próximas clases, si ustedes prefieren anotarse las interrogantes que tengan y al empezar el nuevo tema podamos absolverlas, ¿ya? Además, les agradezco su paciencia. Quiero decir que esta primera parte de la asignatura es un poquito cansadora, es teoría, pero van a ver que después ya también se van a cansar de hacer números. Así que ténganme paciencia estas primeras 4 o 5 clases y después vamos a hacer bastante práctica, ¿ya?
Un gusto, que tengan muy buenas tardes y hasta una próxima oportunidad. Chao, jóvenes. Chao, chao. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen. Licen. Hasta luego, Licen.